Atentos, bestezuela de las compras. Hoy vamos a hablar de energía solar fotovoltaica y de cómo puede ayudarnos a reducir nuestra factura de la luz. Estamos con Francisco Ureña, que es uno de los referentes en divulgación de instalaciones domésticas de paneles solares. Y además tiene un canal, Solares TV, con chorrocientos suscriptores, que vamos, le sigue todo el mundo. Vamos, más que el Ibai. Eh, Francisco, ¿puedes decirnos un poco quién eres, a qué te dedicas, a qué dedica usted el tiempo libre? Hola, soy Francisco Ureña y llevo el canal de Solares TV, como ha dicho Iván, pues me dedico desde hace ya 7 años a la divulgación de lo que es energías renovables y sobre todo energía solar fotovoltaica doméstica. Y el objetivo del canal, por supuesto, es ayudar a todos aquellos que no entienden o no saben acerca de esto, acercarles toda esta tecnología para que puedan pueden implementar esta tecnología en sus hogares. Vale, Francisco. Vale, Francisco, lo que necesitamos saber primero es qué es una instalación fotovoltaica. ¿Qué es eso de los paneles solares? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Has dicho muy bien, instalación fotovoltaica. Y es que puedes tener paneles solares en casa y puede que no sean fotovoltaicos, porque hay paneles solares térmicos para residencial que van con agua directamente, calientan agua y la meten en un termo. Y luego están los paneles solares fotovoltaicos, que estos los que generan son voltios, o sea, generan energía, que son, en mi opinión, a ver, son mucho más eficientes los térmicos, porque calentar directamente del sol es mucho mejor, hay menos pérdidas, pero lo cierto es que con el agua caliente puedes hacer pocas cosas más. Mientras que cuando generas energía eléctrica, pues la puedes usar para muchas cosas, para cocinar, para calentar también agua, la puedes usar para el frigorífico, la puedes usar para el aire acondicionado, la puedes usar para la calefacción, para ver la tele, para el ordenador, incluso para hacer un podcast. Y lo más importante, la puedes usar para pagar menos en la factura de la luz o incluso no pagar. Sí, en mi caso, yo he hecho ya algunas publicaciones, de hecho tengo varios vídeos ahí en el canal. Tengo un vídeo que es cuando amorticé toda mi instalación eléctrica y son por supuesto para pagar menos. La franja puede ir desde pagar menos en tu factura de la luz hasta pagar cero. Ya, pondremos los enlaces de Francisco aquí en la descripción y si queréis profundizar más, ya os lo Sí, miráis. yo te pasaré enlaces a algunos vídeos interesantes que pueden introducir acerca de la energía solar y además cómo ahorrar, también cómo ahorrar en la instalación, porque también me dedico a hacer pues lo que son mentorías y también para ayudar a la gente, pues no solamente a revisar su factura de la luz, sino también a revisar esos presupuestos que te envían, porque a veces no entiendes nada en un presupuesto y te pueden engañar. Mucha gente me manda sus presupuestos, oye, ¿esto cómo lo ves? Muchos están bien, pero algunos tienen trampa. Vale, es que empezando porque la factura de la luz te tienes que sacar un máster para entenderlas, pues, y así seguimos, supongo que será todo igual de complicado. Pero vamos, Sí. una pregunta, porque dicen los paneles solares, pero no va solo los paneles, la instalación, porque si no sería comprar un panel, tirarlo ahí que hiciera su trabajo. Hay más cosas en la instalación que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Sí, te pasaré un enlace a un esquema para que lo veas, pero prácticamente tiene dos puntos que son críticos, que es el panel solar, que es el que capta la radiación solar y la convierte en energía, en este caso energía continua, y luego hay una cosa que se llama inversor, que es el que va a trabajar con esa generación de los paneles y lo va a introducir dentro de la vivienda. Básicamente, estos dos son los elementos críticos. Correcto. Y luego tendrás que sujetar todos los paneles a algún sitio, porque si los tienes dentro de casa, no hacemos mucha faena. Sí, bueno, pero esto ya son, digamos, son ya elementos accesorios, pero que la instalación podría funcionar. Sin el anclaje al tejado podría funcionar. No podría funcionar sin cables, pero sin el anclaje sí que puede funcionar. Como he dicho, los dos puntos básicos es el panel, que capta la energía, y el inversor, que la va a transformar y la va a convertir en energía usable por la vivienda. Estos son los dos elementos críticos. Después, claro, están los anclajes al tejado o donde vaya a ir el panel. Está el cableado, están las protecciones que tienen, tanto cableado como protecciones tienen que ir dentro de una normativa que está publicada en el reglamento de baja tensión. Y cableado, protecciones, sí, y los anclajes que también tienen que estar certificados. Siempre recomiendo que estén certificados. Por lo general, en todas las superficies, las grandes superficies, lo que vas a encontrar son equipos certificados. Por lo general digo porque en algunos casos igual te encuentras alguno que no.
Llegamos a ese punto, pero yo quiero saber una cosa, porque muchas veces vemos instalaciones solares fotovoltaicas domésticas o instalaciones fotovoltaicas industriales, incluso esos campos que parecen ahí campos de girasoles llenos de paneles hasta el infinito y más allá. ¿Eso hay alguna diferencia en las instalaciones? Sí, sobre todo Pero no contractual. vale todo para lo mismo. Sí, sí, vale todo para lo mismo, todo genera energía, pero claro, una cosa es el ámbito doméstico, que tiene su propio reglamento, después está lo que serían para industrias o para empresas, que serían otro tipo de equipamientos, por lo general son trifásicos, si es una empresa grande, suele trabajar en trifásica, suelen ser equipos trifásicos. En las viviendas se pueden dar equipos trifásicos, en la energía tenemos monofase, que es la que tenemos la mayoría, y trifase, que es lo que tienen generalmente las industrias. Y luego aparte ya tendríamos los campos solares, pero esto ya es otro rollo. Esto ya llevan otro tipo de contratos directamente con las distribuidoras, con la red de distribución, es otro tipo de cosa que no está dentro de lo que sería el Real Decreto de Autoconsumo que se publicó, donde vienen reflejados lo que serían todas las instalaciones residenciales e industriales. También las potencias son diferentes. Las residenciales llegan hasta 10 kilovatios, las industriales suben mucho más. La diferencia básicamente son los equipos, más potencia. ¿Y esto de las instalaciones cómo se hace? Porque yo he visto, vas a, por ejemplo, a una gran superficie, que no vamos a decir el nombre de ninguna, pero todos sabemos con las que hay, que hacen bricolaje y demás, y al lado de la pintura y de los tornillos te vienen paneles, te vienen una cajita que... ¿Eso es viable que uno se lo haga solo o mejor Hombre, consultamos a alguien que sepa? si tienes conocimientos y sabes hacerlo, como poder puedes. Otro asunto es el tema de la regularización, de la inscripción en el registro de autoconsumo de industria. Ahí ya la cosa cambia, porque ese registro lo tiene que hacer un técnico habilitado, que tenga sus certificaciones y todo en regla. Para que lo entendamos todos. Como poder, allá tú con tu mecanismo. Pero si luego quieres que venga Iberdrola y que te pague por los excedentes o que descuente bien la luz o que no tenga ningún problema si se va la instalación al garete, pues eso lo tiene que firmar alguien con los conocimientos técnicos Sí, correspondientes. pero- Entiendo que será algún tipo de instalador como un electricista o... sí, sí, un ¿no? instalador certificado, Claro, un electricista cualquiera lo puede firmar, cualquier que esté dado de alta en industria. con Y lo tener que se hace, firmar el boletín, pues como sí, dijéramos, el CEI, sí, el boletín de toda la vida que se llama, te va a firmar un boletín y después va a hacer una memoria técnica para presentar en industria. Y eso lo va a firmar él como que se hace responsable. Que tú has hecho la instalación y te lo firma alguien, hombre, como poder se puede, pero digamos que técnicamente no se debería. Tiene que ir el instalador, revisarla, ejecutarla y firmarla. Y si no es el instalador, tiene que ser una empresa que esté habilitada para hacer este tipo de registros en industria. para que nos hagamos una idea. Esto es como un enchufe de casa, lo puedes cambiar tú y no pasa nada, no, aunque legalmente lo tendría que cambiar un electricista, pero si te vas a hacer toda la instalación nueva, pues mejor que la haga alguien que sepa y que luego pues pueda seguir adelante con los trámites administrativos. Es que si no, no vas a poder registrar el boletín y sin el boletín no te van a dar el alta de Si tú energía. tienes una caseta de aperos que te quieres poner una bombillita y te vas a poner un panel y un poco más, pues a lo mejor no vale la pena. Bueno, no te equivoques, porque el reglamento es bien claro. Toda instalación generadora se tiene que registrar en industria, incluso las que no están conectadas en la red. O sea que hay poca trampa que hacer. Eso es lo que se debe hacer. De Eso es hecho, lo que se debe hacer. sí, de hecho, incluso cuando instalamos un aire acondicionado, ese registro también lo hacen en industria. Lo que pasa es que no nos lo dicen, pero el instalador rellena un formulario y le da de alta a ese aire acondicionado en industria. Quiere decir que en Eso es lo industria que debe saben hacer. cuántas máquinas... No, lo que deben no, que lo hacen. Lo hacen, lo que pasa es que no te lo cuentan. No te lo cuentan, cogen el número de la máquina, como no hay que presentar tampoco proyectos, ni leche, ni nada, pues cogen el número de la máquina, la marca, tal, la potencia, y claro, como hay que tirar una línea, pues especifican que han tirado una línea, tal cual, firman y lo presentan en industria telemático y ya está. O sea que no es algo tan extraño. Lo que siempre me ha llamado un poco la atención, que quizá el legislador aquí se ha quedado un poco corto, es que hay microinstalaciones a lo mejor de 800 vatios, que son un par de paneles que van en el balcón, cosas así que dices, bueno, es que para esto la legalización te sale más cara que
que el propio kit, ¿no? Entonces fíjate, el legislador se ha quedado un poco flojo, porque quizá para esas potencias no hubiera sido necesario ningún tipo de trámite. En otros países no hace falta el trámite. Aquí no se reflejó las microinstalaciones ni las instalaciones off-grid, pero bueno, que en teoría hay que darlas de altas también, pero tú sabes que España es el papel de las documentaciones, de la burocracia y de los papelitos. O sea, hay que ponerle complicación a todo administrativa para que si no, no se ve que no funcionan las cosas. no, sí funcionan. Pero es curioso que si yo instalo 2 paneles solares de 800 vatios, tengo que presentar un informe en industria con un proyecto y un boletín y todo, firmado por un tío que sepa de esto, pero si me compro un secador de 1800 vatios no tengo que presentar nada. Bueno, es lo que te digo, que no tiene sentido. Es que también creo que al final estas cosas que parecen tonterías, sí que es un freno, porque la mayoría de la gente quiere hacer las cosas bien. Entonces, si tú tienes un kit que te lo pusieras en el balcón y te genera pues 5% de tu luz, que no es nada, pero bueno, oye, ahí está, no pide pan, y si es sencillo no tendrías, mucha gente se lo haría, más que ponerse a lo mejor paneles. Pero si tienes que ir a industria, es que es un mareo, y ahí te lo digo yo que trabajo de ingeniería, es un follón. Sí. Pero bueno. Y volviendo a las grandes superficies, por lo general los equipos que tienen allí están todos certificados. Por lo general. No está de más, y si quieres se lo puedo pasar a tus suscriptores, revisar en la lista de industria los equipos que están homologados, por si te encuentras que te han vendido un equipo no homologado, que ya he visto alguno en alguna gran superficie, y siempre conviene, por lo general deberían estarlo, pero siempre conviene revisarlo. Los paneles no suele haber problema, aquí están todos homologados. Las estructuras, por lo que he visto, tampoco, pero en el inversor te puedes encontrar que no esté homologado para conectarse a la red. Entonces es mejor asegurarse en un listado que hay que esa marca está homologada para vertido, porque si no va a llegar a industria y te va a decir industria, pues no señor, este Y equipo. por aquí se va a París. Exacto. Entonces es conveniente, por eso digo que es conveniente que me contacten a mí o cualquier otro divulgador que haya o gente que tiene despacho de ingeniería No y le se olvida. Si tenéis problemas, Francisco amablemente os lo soluciona. luego os dejaré mi landing por ahí para que veáis qué es lo que hago y cómo. Y ya te digo, por lo general yo reviso, generalmente los presupuestos están bien, pero hay cosillas que es mejor puntualizarlas antes de dar la paga y señal. Ya llegaremos, ya llegaremos. Llegaremos, llegaremos. Pues, también hay mucho. Eh, por ejemplo, una pregunta que siempre surge es que, oye, yo tengo una casa, tengo un tejadito muy chulo, tal igual, encima está orientado al sur, que esa es otra que hay que tener en cuenta. ¿Cuántos paneles me tengo que poner? ¿Hay algún Uy, número mágico o eso hay que hacer un número? te voy a dar una respuesta que no te va a gustar. Depende. Es la que toca, hay que calcularlo. Depende del consumo que tengas anual, depende de cuántos estés en casa, depende de la superficie que tengas para instalar paneles, depende de muchos factores. Sí que te puedo dar una media. Si lo que buscas, por ejemplo, es ahorrar el 50% de tu factura, no buscas nada más, pues con entre 4 y 6 paneles, ya podrías alcanzar un ahorro del 50%. Si Cuatro, seis quieres paneles más, es ya muy poca tendríamos que ir a... superficie. ¿Perdón? Que es muy poca superficie, en cualquier tejado de cualquier adosado o eso cabrían, ¿no? Con 4, una vivienda normal, por lo general, la media en España se consumen unos 3,5 megavatios de media, según el IDAE, en las viviendas en España. Los que viven en piso y tal, que tienen gas y todo esto, 3,5 megavatios al año. Yo consumo 11, por ejemplo. Yo consumo 4 veces más. Pero entonces, estas viviendas que consumen 3,5 megavatios o alrededor de 3,5, en teoría, con 4 paneles, a lo sumo 6, si la orientación no es muy buena, deberían tener suficiente para ahorrar. ¿Qué ocurre? Que con la caída de precios que ha habido en las grandes superficies, que un panel está a 70, 80 euros, pues 8 por 4, 32, 320 pavos más 100, pues por 1.100 te has montado 4 paneles, más o menos. Con el inversor, el cableado, el tal, pues por ahí, y creo que me quedo largo. Yo creo que por menos. Yo creo que por los 900 pavos te has montado 4 paneles y ya podrías aspirar a tener un ahorro del 50%. Y si tu población te compensa el IBI, pues podrías intentar que te compensaran también el IBI. Ahí tendrías otro ahorro.
Y más a más, si se activan las ayudas, que más adelante hablaremos de las ayudas, pues podrías tener una deducción de Hacienda, del IRPF, o podrías tener una ayuda de Next Generation. Que para esto también hablaremos de las condiciones para hacer estas ayudas quizá más adelante, ¿verdad? Sí, sí. Pero una pregunta, por ejemplo, siempre me surge la duda. Yo ahora mismo, pues imagínate, estoy cortito de dinero, quiero montar y me hago el mínimo viable. Se- 6 paneles en mi tejado. Yo digo, joder, ahora pues resulta que he cobrado la extra y tengo dinero y me quiero poner 6 más. ¿Se puede con... ¿Esto hay que pensarlo antes o cómo funciona? Es decir, ¿se pueden hacer ampliaciones o...? Por lo general podrías, por lo general. Pero claro, depende del inversor, esa máquina que convierte la energía de los paneles a energía usable por la casa, depende de las características del inversor que hayas puesto. Y también piensa que si haces una variación, también tendrías que cambiar la documentación en industria. Tendrías que hacer otra nueva renovación de la instalación, de la documentación que tienes de la instalación. Con lo cual es mejor planearlo un poquito antes, pues te va a salir más económico. Claro, al final los paneles creo que es lo que menos cuesta. Te costará más Hoy por hoy, el amortizador. panel es un commodity. Hoy por hoy el panel estándar de 450, 500 vatios, pues estará a 90 euros, 78, depende de la oferta que están más económicos que nunca. Es buen momento para comprar material, desde luego. Yo volviendo al punto anterior, que era el hágaselo usted mismo, tened en cuenta que eso hay que subirse al tejado, hacer unos agujeros al tejado, sellarlos bien para que luego no hayan goteras, y si hay gotellas, que el que la cague, que se responsabilice, con lo cual es conveniente buscar a alguien con un poco de solvencia, porque Sí, se, sí. se ven cada cosa por ahí. Y luego te contaré un par de anécdotas que he visto yo que, madre mía. Porque luego tenemos el riesgo de los paneles voladores. Viene viento. Los paneles que se incendian, los paneles que no funcionan porque están orientados o a la sombra o al A ver, norte. los paneles es muy raro que se incendien. Es Bueno, muy cable, complicado. no, Es muy complicado. Puede ocurrir, pero es prácticamente, Mira, no te voy a decir que imposible, pero es raro. cuando yo negocié la instalación para la empresa donde estoy, había un tema que parece una tontería, pero es el cable. El cable, si tú utilizas un cable normal y corriente, a lo mejor es más barato, pero eso con el sol se estropea. 2 cablecitos que se estropean, cuando se toquen van a hacer unas chispitas de puta madre. No, y sin que se estropeen, si estás usando cable normal de alterna para llevar corriente continua, saltan arcos. Sí, La sí. protección que llevan de plástico no es lo suficientemente robusta y entre el polo positivo y negativo salta un arco de Entonces, energía. eso Y ahí sí que puede arder. Entonces, sí, debes usar cable específico solar, que lleva doble capa, lleva una aleación de aluminio. No, sí, es que está todo inventado, pero A ver, dentro de lo que es la instalación, el cable solar es nada. O sea, no, pero por ahorrarte pero por ahorrarte unos euros no merece la pena, porque vas a tener problemas de saltos de arco, van a pasar, van a pasar. A lo mejor no pasa el día 1, ni el 2, ni el 3, pero acabarán pasando porque esos cables no están bien aislados para ese tipo de energía continua. en general, para cualquier tipo de trabajo, lo mejor es no fijarse tanto en el precio, que es importante, tiene que estar dentro de un orden, pero también que la empresa sea solvente, porque si no, para esto, para bañería, para construcción, para cualquier cosa, luego las cagadas cuestan mucho dinero y muchos quebraderos de cabeza. Entonces, bueno, Sí, sobre todo que sea una empresa que luego te pasaré alguna que tengo por ahí, que son muy recomendables, que ya lleve años en el sector, porque ahora con este boom que ha habido de subvenciones, ha habido mucha empresa nueva que después ha desaparecido y, claro, tienes un problema en tu instalación que se supone que te dan 5 años de garantía por ley sobre lo que es la instalación, no sobre los componentes, sobre la instalación, sobre lo que son los trabajos de instalación. Sobre los componentes no, eso lo da el fabricante. Eso no, ahí no hay nada que hacer. Si se estropea el inversor o se estropea un panel, ahí ya. Hay alguna empresa, esta empresa que te pasaré, sí que te da garantía sobre los paneles. Si se te estropea un panel, te lo retiran, te montan otro y ya se encargan ellos de pelearse con el fabricante o con quien sea para que se lo sustituyan a ellos. Pero no te tienen esperando. Van, te lo cambian y ellos ya se buscan la vida. Te pasaré el enlace porque seguro que hay alguien que le puede interesar. vale. ¿Necesitamos algún tipo de casa especial, de vivienda especial para poder instalar una planta fotovoltaica?
Hombre, en un adosado o un chalet es mucho más sencillo. Si tienes jardín también es más sencillo, o si vives en el campo y tienes mucha superficie es más sencillo, es más complicado en un piso, o si vives en una comunidad de vecinos que tengas que pedir permiso al del tercero que te llevas mal para instalar paneles en el tejado que es comunitario. Ahí se complica mucho la cosa, porque Hombre, tiene que haber un decreto, te lo tienen que aprobar, tal, después te van a limitar la superficie que puedes instalar. No es imposible. En mi canal tengo casos de éxito de gente que ha instalado y les ha ido muy bien y están ahorrando, no solamente que están ahorrando más de la mitad de la energía de la vivienda, sino que además han comprado movilidad eléctrica y no pagan gasolina. Y no han instalado esa es tampoco otra. 200 paneles, estamos hablando que han puesto 8, 10, nada más. Sí, pero yo creo que tiene mucho más sentido, eh, o debía tener más sentido. De hecho, yo creo que las viviendas que hicieran nuevas, yo no concebiría que no las hicieran una planta fotovoltaica, o sea, con unos paneles ya de origen. Porque si encima tú diseñas la vivienda pensando en esto, pues sale todo mucho mejor. Cuando las viviendas ya están hechas, pues tienes que perforar la teja y bueno, es un poco Se complica. complicado. Si tiene que subir una persona ahí arriba. Eso Claro, depende también del tipo de tejado. Hay tipos de tejado que son como planchas, otros que son de estos de tejas de pizarra. Cada tipo de tejado requiere claro. unos, unos enganches diferentes. Entonces no es algo que digas, es siempre este tornillo, sino que hay diferentes tornillos, diferentes sujeciones para las estructuras del panel dependiendo de... Y luego hay, yo sé, porque lo he vivido, que hay comunidades de vecinos que no te dejan instalar según qué paneles, porque el tejado es de pizarra y tienen que ser unos paneles negros para que no desentone. Eso ocurre. No, hay sitios que no se puede instalar. Hay pueblos que tienen, mira, en mi canal vi una entrevista a un bodeguero de un pueblo que se llama Villafamés y ahí no se pueden poner paneles porque rompe con la estética, digamos, antigua del Bueno, no podrán ponerse que se vean, que se vean, claro. que se vean de la Luego calle. tienes un patio interior y tal, pero bueno, Claro. Bueno, entonces, hombre, también tiene su sentido porque no, vas a ver una casa de piedra con fin, queda un poco raro. hombre, si las casas son un poquito altas, si lo pones coplanar en el mismo tejado, no se ven desde la calle. No, desde luego. Otra cosa es una casita baja, ahí sí. Pero si son de 2 plantas, no se ponen pegados al tejado, no se ven. No se ven. Hay unas instalaciones también que es en suelo, que yo si tienes terreno y demás, yo creo que también te complicas menos la vida porque luego el mantenimiento y eso también se facilitará. Bueno, mantenimiento, si hablamos de mantenimiento, tampoco es que necesiten mucho, porque aquí en España tampoco es que tengamos mucho polvo como en el desierto y eso, porque es cierto que le van a restar cierta potencia si acumulan cierto nivel de polvo, pero por lo general la caída que de potencia es muy poca por polvo. En la radiación es radiación, en la radiación le da igual el polvo. Hombre, salvo que haya una capa de 10 centímetros, pues, si estamos hablando O sea, de no es una cantidad necesario, de polvo, no. no es necesario subir con la carchera ahí todos los meses para darle candela, ¿no? Yo los extraí en el 2017 y subí una vez para ver cómo estaban, pero no para limpiarlos. ¿Es que es conveniente? Hombre, sí, si los tienes a la vista mejor, pero yo no los tengo fácil, entonces no subo. No, yo no los limpio nunca. Y no, yo los veo desde la calle más o menos y yo no veo nada raro ahí. Entonces, en principio no necesitas un mantenimiento demasiado estricto con el tema de los paneles. Que hay que subir de vez en cuando, digamos cada 2 años, a ver el cableado, que no se ha aflojado nada y tal, pues es recomendable. Asegúrate que todos los cables están bien y tal, pero es más bien una inspección ocular más que otra cosa. Si no notas nada en la producción, porque tú tienes unas estadísticas que te llegan diariamente de producción y tal, que puedes ir comparando, no notas nada raro, es que todo está funcionando bien. Ahora, si detectas que decrece de manera radical la potencia en una de las líneas de paneles o algo así, entonces es conveniente hacer una revisión, pero por lo general no necesitan más. Y luego la parte del inversor no necesita mantenimiento, a no ser que tenga ventiladores, que habría que limpiarle un poquito el polvo al ventilador y lo típico, de vez en cuando apretar un poquito la tornillería de las protecciones, porque con el calor tiende a aflojarse y entonces cuando se afloja hace mal contacto y acaba quemando el componente, pero nada que no sea habitual. No hace ruido tampoco. Ya, los perritos. Vale, pero hay una cosa que siempre me llama la atención y es que, claro, nosotros trabajamos de día, que es cuando la instalación está produciendo al máximo.
Entonces, salvo en periodos de vacaciones que estemos en casa, es una putada porque cuando estamos en casa es por la tarde o por la mañana y no hay mucho sol y la generación se hace en las horas que no estamos. ¿Esto hay alguna manera de solucionarlo? ¿Cómo se puede gestionar? Hay varias formas. Puedes tener electrodomésticos programables, que la lavadora se encienda Claro, en horas de sol, que el termo de agua caliente se encienda en aguas de sol, que la señora planche en horas de sol. que la to- señora con intentar señor, hacer- ¿eh? A ver si nos van a cerrar el canal por machista. déjame terminar, que la señora no tu señora, sino la señora que se dedica de la limpieza de la casa, te haga la plancha en horas de sol y todo esto. Entonces, sí que es cierto que hay que tomar ciertas precauciones y la primera es esta, mover tus consumos a las horas de sol. Tengo un vídeo acerca de esto que se llama Maximiza tu sol, que hablo de todas las posibilidades que tienes a la hora de usar mejor toda esa energía, porque claro, lo que te interesa en horas de sol es usar la energía que estás produciendo, porque es la más barata. Esa energía es la más barata, te cuesta prácticamente cero, o llegará un momento o tiende a que el coste sea cero. El primer día costará lo que has invertido y conforme vaya pasando el tiempo irá costando menos, 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 menos. Y ahí también puedes emplear, por ejemplo, lo que yo fabrico, que muchos de los que me siguen lo conocerán, que es un gestor de excedentes, que es un circuito que detecta cuando sobra energía en la casa y te la manda al termo, con lo cual siempre estás usando bueno, al termo o a un calefactor, a una resistencia, con lo cual estás O usando sea, siempre el máximo de energía que en vez de que te sobre y la mandas a la red, que te la van a pagar muy mal, porque en horas de sol el precio prácticamente tiende a cero, pues intenta, esto lo que te ayuda es a que, luego te dejaré también un link para que se vea el vídeo, y esto lo que te ayuda es que la energía sobrante no se vaya a la red y se quede en casa para usarla. vale, entonces eso lo que hace es calcula cuánto estás gastando, calcula cuánto te da el panel solar y lo que Mm. sobra te lo mete en el termo. Entonces el termo Sí, prácticamente sí, lo que hace hace, los lo que hace es números. que va midiendo, los paneles producen tanto y se está yendo a la calle tanto. Entonces, todo lo que se va a la calle, lo que hace es que no, 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 a la calle no. Pone en marcha el termo y si sobran 100 vatios, manda 100 vatios. Si sobran 200, 200. Si sobran 1000, 1000. Si sobran 2000, manda 2000. O sea, todo lo que sobra intenta mandarlo al termo. Es como una batería de agua caliente. Vale, O sea, entonces tú si dimensionas bien el termo, que pones un termo holgadito, prácticamente vas a tener el termo que va a salir el agua caliente gratis. sí, de hecho, mi plan cuando yo empecé con esto, mi único objetivo era agua caliente gratis, pero mira, me vine arriba y llevo años con factura cero. Pero cero quiere decir que no pago luz. No solamente que pago luz, sino que como además exporto, me deben luz a mí. O sea, lo que me falta en mi invierno, que generalmente en invierno soy deficitario, lo compenso con lo que produzco de más en primavera y verano. Claro, haces de esos, ¿cómo se llama? ¿Una batería virtual o algo así? Tiene varios nombres, o monedero, batería virtual, depende de la empresa. Cada uno le pone o tarifa solar no sé qué, o hucha no sé cuántas, pero todo viene a ser lo mismo, es una compensación de excedentes. Lo que te sobra, cuando te sobra mucho, te lo guardan para el invierno, para cuando eres Mm. deficitario, y según qué compañías, porque no todas, te pueden llegar a compensar toda la factura, porque algunas solamente te compensan, por ejemplo, el término de energía. Claro, que Eh, eso también tendrá su misterio, saber con qué compañía contratar, porque, en fin, ya sabemos todos lo que pasa con las compañías energéticas, que algunas son un poco espabiladillas. Sí, de esto hago también bastante asesoramiento con esto de las compañías. Ahora estoy trabajando en un chatbot para compañías, para mirar las tarifas. Tú le dices lo que consumes, tal, tu potencia y tal, y te dice, pues mira, estas son las tarifas y con estas tarifas vas a pagar tanto, o le dices, quiero acercarme lo más que pueda a cero. Pues te va a decir, estas son las tarifas y tal, pero todavía no lo tengo acabado, lo tengo a la mitad. Hay que Claro. programarlo. Una pregunta, ¿vale la pena instalar baterías? Porque otra opción sería almacenar la energía en baterías y luego por la noche utilizarla. Las baterías son una opción, cada vez son mejor opción. El problema es que son muy caras. O sea, Claro. se te va a disparar la inversión. Por ejemplo, yo tengo 12 kilovatios en baterías. ¿Por qué 12 y no 15 o 30? Pues porque estoy limitado por la capacidad de captación. Tengo los paneles que tengo y puedo cargar lo que puedo cargar. O sea, no tiene sentido que yo ponga 50 kilovatios de batería si voy a cargar 10. Ya. Entonces, yo lo que hice fue durante un año tomé medidas
vi lo que gastaba desde anochecer hasta amanecer, que son las horas que no puedo tirar directamente del sol, y me hice una media y dije, pues yo consumo por la noche 6 kilovatios, con el aire acondicionado, con todo, pues 12, el doble. Entonces tengo puesto el doble para no consumir, porque si no dañas la batería. Si la dejas todos los días a cero, le acortas la vida. Claro, es como sí. Entonces, pero aquí sí que se puede hacer lo de comprar las baterías luego de la instalación a posteriori, ¿es interesante o? Sí, si lo has previsto con anterioridad, no hay ningún problema. Has comprado un inversor que ya tiene. Por eso digo que es mejor asesorarse. Cualquiera que quiera hacer una instalación, es conveniente que cualquiera de los divulgadores que hay, que todos hacen asesoramiento, pues se pone en contacto con cualquiera, por supuesto conmigo, yo soy el mejor. Y ellos te van a decir, oye, pues monta este equipo porque vas a poder montar baterías en el futuro, estas baterías. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que tienes que comprar su propia batería, por lo generalmente más cara. Qué listillos. Bueno, también tiene la ventaja que es enchufar y listo. Ah, bueno. Claro, compras la misma marca, le metes el cable y ya funciona. Ya viene configurado. Mientras que otras marcas, pues tienes que andar con el BMS, configurando, haciendo pruebas. Depende del nivel que tengas de dominio de la tecnología. Si eres muy torpe, pues es mejor casi que te las instalen. Si sabes algo de esto, o eres un tío curioso o tienes experiencia, pues a lo mejor te puedes montar otro tipo de batería que requiere más configuración, pero que te sale más económica. Yo, en general, en todas las cosas que uno no es experto, es conveniente consultar a los que saben, porque te puedes ahorrar muchos dolores de cabeza, no solo en el tema solar, sino todo en general, porque yo pensaba, yo creía, pues luego da Entonces, dolor de cabeza. sí, esto es siempre recomendable para todo. Y sobre todo con estas cosas que pueden arder. Entonces, porque sí, esto puedes tener un fuego serio. No tanto por los paneles, sino por el inversor que esté en la casa. El inversor, y ya no te hablo de las baterías, porque un fuego de baterías no lo apagas. Digamos que la política en un fuego de baterías es dejarlo arder. Las baterías son de litio ahora, ¿verdad? Ya no son de plomba. A- Ahora son más seguras, pero aún así siguen siendo baterías, no lo olvidemos. O sea, que el riesgo sí. Claro, un móvil, si un móvil lo partes por la mitad, tienes una interesante falla en miniatura. De todas maneras, las baterías para instalación solar están muy probadas. Tiene más riesgo quizá un patinín eléctrico, un patinete o una bici eléctrica. Ese tipo de baterías tiene más riesgo que las Porque que claro, no sabes de soltamos. dónde vienen. Exacto. Por eso digo, si las compras que son de la casa y si no tienes experiencia, compras las mismas que te recomienda la misma casa del inversor, enchufas y listo, pues lleva certificaciones, tiene ciertas garantías. Hay gente que monta sus propias baterías, compra las piezas y las monta, pero eso no tiene ningún tipo de garantía. Y a la hora de un seguro, pues como tengas un fuego por baterías, el seguro va a decir, ¿y esta batería dónde la ha comprado usted? No, me la he hecho yo. Te va a decir, ah, vale, vale. Eso se lo paga usted también, no hay ningún problema. Será, no vamos a discutir. Entonces, bueno, lo que pagas por un lado lo tomas en riesgo, lo que ahorras por un lado lo tomas en riesgo por otro. Entonces, funcionan muy bien las que te haces tú y todo eso, pero si no tienes cierta experiencia, es mejor no hacerlo. Y una pregunta, más o menos por tener un orden de magnitud, para una vivienda normalita, ¿cuánto puede costar una instalación solar media? Vamos a decir una cifra de Ya te lo he dicho, reunirse. para ahorrar el 50% estamos hablando de 4 paneles y un microinversor de 2000 vatios. Con eso ya aspirarías a un ahorro más o menos del 50% de tu factura de luz, instalando, claro, el gestor para maximizar el uso de la Sí, energía. gestor y ese hay que instalarlo, ¿eh? No se nos olvide. Eh, si tienes un termoeléctrico es muy recomendable porque vas a usar mejor la energía. Y esto, lo que cuesta, la verdad es que A mí cuando me lo comentaste, yo dije, joder, eso está muy bien pensado, porque al final tú el agua caliente la vas a gastar todos los días, en invierno y en verano. Si te sobra y te va al termo, pues oye, bueno, ya no gastas gestiona, eléctrica. además de agua caliente, lleva unas salidas para relés que puede, pues, activarte una depuradora si es sobrante, o puede activarte La cierto. depuradora de la piscina en verano, por ejemplo. Por ejemplo, la depuradora lleva aquí unas salidas para unos relés. Aquí le enganchan los relés y él va a leer, y si es sobrante, pues ponte el caso que ya haya acabado de calentar el agua caliente. Ya ha acabado. Ya está el agua hirviendo. Te puedes hacer un té. Pues, y detecta que sigue sobrando, pues encenderá la depuradora para seguir gastando del sol y que no se vaya a la red. Porque en verano prácticamente la regala. Entonces,
les Sí, interesa. Si no tienes batería, que ahora hay soluciones, ahora hay bastantes soluciones de batería. El problema de las baterías sigue siendo que son caras y la vida es relativamente corta. Hablamos de semiciclos o unos 10 años de, de vida de batería. Claro, en 10 años puede cambiar mucho la tecnología, pero porque una instalación, ¿cuánto viene a durar una instalación solar? la instalación solar depende, no en sí, no en su conjunto, depende de los componentes. Los paneles, el fabricante te puede dar que funcionen hasta 25 años de garantía sobre, Entonces, sobre el 80% ¿dónde del estaré? funcionamiento. Claro, yo lo digo muchas veces, digo, yo monté mis primeros paneles y serán los últimos. Mis paneles me van a sobrevivir. Entonces, lo que pasa es, claro, son viejitos. Ahora los paneles son de 600, los míos son de 300. Si yo cambiara mis paneles, tendría el doble de energía que hace unos años. Pero claro, unos paneles que funcionan es de hacer tonto quitarlos. Va, ¿para Si qué? se rompen, entonces sí, pero si no, no se toca. Lo que funciona no se... Chicos, lo que funciona no se toca. Primera ley del mantenimiento. Si funciona, no lo toques. Si funciona, no lo toques. Pues ese es el asunto. Yo podría cambiarlos. Entonces, los fabricantes de los paneles te dan sobre el rendimiento, te dan una garantía de 25 años, que no va a bajar de un 80% sobre la potencia inicial. Y luego sobre funcionamiento, sobre lo que es el conexionado y los materiales, te dan 10 años. Y los inversores están entre 5 y 10 años. Algunos incluso hay de 2. Con lo cual ahí te puedes encontrar. Yo he visto inversores con 22 años funcionando, inversores que los han tenido que tirar a los 3 años. Ahí ya depende del fabricante. Por eso es recomendable usar primeras marcas, siempre. Eso es la Marcas suerte que que estén tiene. homologadas, marcas que te den una garantía, mirarle la garantía, porque dicen, no, claro, que hay aquí un producto, por decirlo, malayo, porque no quiero decir chino, un producto malayo, que me lo deja muy baratito, sí, sí, muy barato, pero ¿qué soporte técnico te da ante una avería? Y porque, por ejemplo, hay la marca que yo tengo, que, mira, lo voy a decir porque todo el mundo lo sabe, yo tengo Solax, pues la marca que yo tengo, muchos equipos que se han estropeado los cambian enteros, se te mandan otro, y a veces ni te retiran el antiguo. O sea que interesa una marca que sepas que responden. Interesa una marca que tenga comunidad online, que tenga grupos de Telegram de usuarios. ¿Por qué? Porque tienes cualquier problema o duda sobre configuración y es mucho más rápido irte al canal de Telegram de usuarios de marca Solax o te vas a mi propio canal y preguntas, oye, ¿esta configuración cómo se hace? O este problema lo ha tenido alguien y alguien lo ha tenido siempre. Y es muchísimo más rápido que un servicio técnico que tiene a 40 tíos esperando, cada uno con problemas. Para un servicio técnico es para hacer servir la garantía. Oye, ha fallado el inversor, que fallan poco, pero fallan. Son máquinas y de vez en cuando fallan. Yo he visto muy pocos equipos fallar de uso normal. Si no hace burradas con ellos, no he visto mucho más. Alguno habrá gente que hace virguerías. Bueno, pero es lo que pasa, con los coches también, si los tratas mal, pues rompes el motor. Entonces, estamos en lo mismo. Si dándole un uso habitual, lo normal es que no fallen, que pueden llegar a fallar porque tengan un problema de diseño en según qué circunstancias de humedad, de altitud, puede ocurrir. Pero para eso está la garantía de fabricante, que además la puedes extender pagando un poco más. No sé, por eso yo recomiendo siempre primeras marcas. Y no sabéis qué es una primera marca, me contactáis, a él le pasaré mi contacto y me contactáis. ¿Qué marcas me recomendáis? De esta, yo sé que funcionan. Y sabemos, porque lo sabemos, la gente de la comunidad, que sabemos las que fallan y las que no fallan. Entonces, pues es conveniente, claro, a veces las instaladoras, para tener más margen, pues te ponen una máquina que no la conoce ni su pa. Entonces, a la hora, por ejemplo, como es mi caso, yo tenía una instalación, yo tenía un inversor antes más pequeño, de 4 kilovatios, lo cambié por uno de 6, pues a mí me costó nada venderlo, porque era de primera marca, estaba todavía en garantía y se vendió de un día para otro. Pero si tienes una marca que no conoce nadie, que no está homologada y tal, pues nadie te lo va a querer comprar. Si quieres hacer una renovación. Inversor pato solar, pues eso, vete a saber qué. Exacto. Entonces es conveniente que sea primera marca porque no hay tanta diferencia con la otra marca blanca, digamos, porque cada marca de primera también tiene una marca blanca por detrás, que todos sabemos que Sí. es la misma, pero que a lo mejor han usado unos disipadores de segunda o unos condensadores de segunda en vez de primera y tal. Pero bueno, eso es algo que siempre es conveniente consultar cuando te pasan un presupuesto. Oye, ¿esto cómo lo ves? Y Al final, una instalación que te va a durar unos 10 años, pues no va de 50 euros el tema.
Sí que hay que intentar que cueste lo menos posible, pero Hay que intentar que cueste lo menos posible y es posible encontrar precios contenidos. En algunas provincias o en algunas localizaciones los precios son mucho más altos que en otras, pero esto es que la vida es así. Los más pudientes al final le sacan más. No es lo mismo un tío de Estados Unidos que un tío de claro. Castelló, por decirlo así, ¿no? No tienen el mismo nivel económico. Entonces al americano generalmente lo crujen, porque tiene capacidad económica. Pues esto ocurre también en España. No es lo mismo montar una instalación en Huelva que en Barcelona capital. Las cosas como son. Realmente son más caras porque los permisos son más caros y el personal cobra más, todo es más caro, entonces se cobra más por ese Sí. motivo. Además, bueno, entiendo que la gente tendrá que saber lo que hace y no te vale cualquiera. O sea que a la gente que trabaja en eso les tendrán que pagar razonablemente bien. Sí, porque Una pregunta. están en tejados y sí, sí. Sí, claro. Y si alguien te la lía, pues te la lía bien. Una pregunta. Entonces, más o menos, por tu experiencia y sin contar temas de subvenciones, ¿cuánto crees que tarda una persona en media en amortizar una instalación solar? Aquí En- vamos a entrar mucho en lo que hay instalado, porque si has instalado baterías la cosa se alarga. No, no, Pongamos no, que nos sin baterías. entre 3 y 5 años dependiendo de tus consumos. Si consumes mucho es más fácil que la amortices más rápido. También Yo depende de creo, cómo esté el mercado. Si estamos en un mercado donde la luz se ha puesto por las nubes y es mucho más cara, pues la vas a amortizar antes. Si los precios están bajos, vas a tardar más en amortizarla. No hay una respuesta, pero para mí óptimo sería entre 3 y 5 años. yo te digo que Sin baterías. vas a bajar el tiempo por la sencilla razón que si tu electricidad es muy barata o incluso gratis, vas a hacer un consumo mucho mayor. Porque, por ejemplo, en verano siempre está, oye, para el aire que verás la factura de la luz. Para el aire que verás la factura de la luz. Ahora mismo en invierno yo con radiadores eléctricos me han pegado un estacazo este enero que me quedo bailando. Te lo Entonces, mereces, te lo mereces. no, Muy merecido además. Sí. porque además no tengo paneles y es que vivo en ¿Qué el es invierno. eso de intentar vivir sin frío? Pero tú, ¿qué has pensado? ¿Qué es esto? Pues entonces, seguro que en verano el aire acondicionado lo pones a todo meter porque Claro. realmente no te está costando dinero. Entonces, realmente tu amortización, si contaras eso, sería mucho menor. Sí, además además de tener esto en cuenta, o sea, el confort, vas a tener más confort porque vas a tener más energía disponible, Claro. energía que va tendiendo a ser gratis. No es gratis el primer año ni el segundo, pero la curva de la inversión tiende a cero. Llegará un Sí, momento que no. habrás amortizado. Yo amorticé en el 2019, creo que amorticé, ya la tenía pagada. ¿Por qué? Porque cuando yo compré, pues yo me gasté menos de 3.000 euros en todo y me hice yo la mitad de las cosas y bueno, entonces invertí muy poco y como tengo mucho consumo y la luz estaba muy cara en esa época, pues la amorticé muy rápido. Pero entre 3 y 5 años, sin baterías, podría ser un tiempo razonable. ¿Que te vas a 8? Oye, no pasa nada. Pero aquí la cosa está en pensar un poquito más. Hay que pensar fuera de la caja con este tipo de cosas. Yo publiqué una newsletter no hace mucho que le explicaba mi caso de éxito con los paneles solares. Le explicaba cómo los había montado en 2017, cómo había empezado a pagar cero en la factura y en vez de gastarme ese dinero, que eran 2.200 euros cada año en luz, 2.200 me gastaba en luz desde 2017, había invertido ese dinero en el SP500 y cómo había compuesto al 14% estos últimos 10 años y cómo tenía 19.000 euros de la nada. Hay que pensar también, Vienen al bien. no, no, es que ahí están. Ah, por cierto, si inviertes en el SP500 no pagas impuestos hasta que no vendes. Eso que lo sepáis. Es que hay Entonces, otro, hay otro tema, Francisco, que es lo que dices pensar fuera de la caja. Nos están dando la turra con el tema del coche eléctrico, que por cojones vamos a tener que tener coche eléctrico sí o sí. Eso habrá que enchufarlo en algún lado. sí, los paneles te lo podrían cargar, sí. Y al final tú vas a tener un consumo de electricidad que no estaba previsto, que vas a cambiar gasolina por electricidad. Si la electricidad te sale gratis, vas a pagar tu consumo eléctrico gratis y la gasolina gratis. Ya, pero Entonces, volvemos a lo mismo, son amortizaciones. tienes que haber previsto en tu plan que vas a tener un aumento por un coche eléctrico. No es mi caso, pero yo sí que podría, por ejemplo, tener un coche eléctrico, aunque no fuera muy grande, porque yo no hago mucho kilometraje, aunque no fuera muy grande para moverme en cercanías y no necesitaría cargarlo entero todos los días.
quizá cargándolo al 50%, digamos que el sobrante que tengo, en vez de mandarlo a la red, lo podría usar en el coche eléctrico y gastaría aún menos, porque ahora gasto poco, pero gastaría aún menos en movilidad. Pues sí, al final yo creo que si tienes posibilidad, que tienes tejado, hoy en día es tontería no tenerla, es tirar el dinero inútilmente. Sobre todo hay que pensar en que un cisne negro puede aparecer en cualquier momento. La guerra de Ucrania, una pandemia y esas que de la mascota del Barcelona 92, la pandemia esta es la mascota de, no quiero decir el nombre, y claro, con un cisne negro puede ocurrir en cualquier momento y te puedes encontrar que no puedes afrontar el pago de las facturas, porque hasta que, digamos que el mecanismo burocrático se mueva para ajustar eso, pueden pasar 6 meses, 8 meses, pero tú estás pagando. Adoquinado. Entonces es interesante al menos estudiarlo, sobre todo ahora que los materiales están muy económicos, sobre todo ahora que las instalaciones, pues como no hay, ahora mismo no hemos hablado de las subvenciones, Eso toca ahora, hablar de las subvenciones. ¿Qué pasa con las subvenciones? pues ahora mismo Repartían solamente hay 7 subvenciones activas en Cataluña, a que yo sepa. Las van a activar digamos, de comunidad autónoma, ¿eh? Las van a activar en Valencia, no sé si habrán salido ya, imagino que si no están, están a punto. Estamos hablando de Next Generation. O sea, que te van a pagar un porcentaje de los paneles y te van a pagar un porcentaje de baterías. Las ayudas de baterías son bastante interesantes, pagan bastante. Entonces, si tienes planteado poner baterías, pues no es mala idea pedir la ayuda. Si vas a pedir la ayuda, escúchame, si vas a pedir la ayuda, hay que hacer un certificado de eficiencia energética anterior a la instalación y otro posterior a la instalación. Y ojo, porque tiene que haber un porcentaje de mejora en el rendimiento energético de la vivienda para que se cumplan las condiciones para que te den eso. No olvides. El certificado Primero, un energético, certificado energético para quien antes. no sepa, es un papelito que hace un ingeniero o un arquitecto, no sé exactamente. Ingeniero seguro, porque yo lo he hecho y soy ingeniero, y arquitecto supongo que también, diciendo, pues, digamos, el aislamiento que tiene tu casa frente a consumos energéticos. Se supone que si metes unas instalaciones, como la energía te sale más barata, mejora. Había un porcentaje, ¿eh? Había un porcentaje, no recuerdo cuál era. Eso Y luego ahora. el pobre ingeniero que tiene que firmar eso ya se devanará las menisques para justificarlo, porque a veces Es que este complicado. papel es importante porque también existen, o bueno, existen, ya no existen. Bueno, sí que existen, pero sí que existen, pero no existen, porque había un Real Decreto que se llamaba Omnibus, que no salió, y ahí en todo ese paquete que había de aprobación estaban la ampliación de ayudas a instalación, de deducciones de IRPF para instalaciones solares. Deducciones, no ayudas, deducciones. Quiere decir que tienes que pagar, te van a hacer una reducción de lo que tienes que pagar, pero si no tienes que pagar no te reducen nada. Bueno, por ponernos un poco en contexto, estamos grabando esto hoy, 11 de febrero del 2025. Hace unas semanas presentaron todas las ayudas, junto con las ayudas de las inundaciones de Valencia y no sé cuántas cosas más. Hay una especie de cóctel Frankenstein de leyes. Todavía había gente que estaba a favor de unas y en contra de otras, se votó y se votó a todo que no. Y ahora parece ser que ya lo han hecho un poco mejor y están separando cosas. Y parece ser que ahora ya lo van a aprobar, pero como esto, las cosas de Palacio van despacio, pues no. Bueno, pero en todo caso, cuando ya lo aprueben, pues habrá una ampliación sobre el tiempo que hay de deducción para IRPF y esta es otra ayuda más. Y luego, depende de qué municipios, hay algunos municipios que en sus ordenanzas pues tienen reducción de IBI, no. La reducción de IBI es bastante interesante porque si te quitan un 50% durante 5 años, no sé, si pagas 300 pavos de IBI y te quitan 150 por 5 años, pues oye, es un dinero. No, no, a ver, todo de piedra hace pared. Al final tú tienes una cosa que, yo mi consejo es que cuando se calcule sin subvenciones, porque esto también hay gente que hace unos numeritos mágicos que luego te la pueden dar o no. No, no, por lo Oye, general lo que ocurre es que te la aprueban, pero otra cosa es que la cobres. pero bueno, con paciencia. Entonces tú te lo calculas todo de tus números sin subvención y si te llega la subvención, pues regalo de Reyes. Así, yo es mi manera de verlo.
tanto en doméstico como en industrial. En industrial son más importantes, pero también hay que calcularlo así porque si no te llevas sustos. Si no saben cómo hacer lo de las subvenciones, pues que me contacten y yo Ujú. les mando cómo y ya está. Tampoco no requiere tampoco mucha ciencia. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo. Hay que hacerlo y hay que saberlo, es todo. Francisco, ¿y tú cómo ves el futuro de todo el tema de esto de las instalaciones solares? ¿Crees que se van a promover más o cómo lo ves? Saca la bola de cristal y dinos aquí. Yo Ahora mismo usted. el futuro no lo conozco, pero sí que tenemos una tecnología que es muy limpia, que realmente es barata, que dura años y que es de tontos, porque es que llueve dinero, es que llueve dinero. Todos los días está lloviendo dinero del cielo. No cogerlo es del género tonto. No hay que hacer nada. Tengo un vídeo que tenía una pared en el patio y cada vez que miraba la pared veía 2 megavatios al año. Yo yo miro como Matrix y veo vatios. Entonces miraba la pared y monté 4 paneles y yo tengo mis 2 megavatios y ya está. Los monté yo, le hice 4 taladros, le puse los paneles yo en casa y ahí está generando mis 2 megavatios al año, que solamente con lo que producen esos 4 paneles ya me calienta el agua. Y los otros 22 que tengo, pues ya para la fiesta del derroche, como si fuera para una boda. Y insisto, y además hay que pensar fuera de la caja, además de las subvenciones, del ahorro, de la amortización, oye, si esa pasta que te estás ahorrando la empleas bien con una buena inversión, pues ya rizas el rizo. Claro. Y ahí está, ahí sí que estás ganando pasta de verdad, porque estás metiendo en un sistema de inversión que, oye, es el interés compuesto, y eso va multiplicándose Yo aquí, a un ritmo de entre un 8 o un 9% anual. yo aquí creo a ver, es una tecnología que está muy bien, que es muy sencilla y que es muy eficiente porque aparte, digamos, el impacto ecológico que tienes es prácticamente nulo si las pones sobre un tejado. O sea, tú haces una casa, arriba está el tejado. El suelo de abajo ya lo has matado, ya lo has cagado porque tienes que vivir en algún lado. El tejado ese, aprovechalo. Lo que ya no me gusta tanto son estos mega instalaciones solares en el campo que Es que facturan la agricultura. ventaja, y nos han vuelto a engañar, la ventaja de las renovables es consumirlas en el sitio donde se produce. Es que esa es la ventaja, o sea, tenerla en casa y usarla para tu consumo de casa. Porque hay una Ahora, cosa. transportarla a 2000 kilómetros, porque ahora de esto no se habla, pero los nodos, la red eléctrica española no soporta el transporte. O sea, quiere decir que esas megas estructuras, que son megacampos solares que hay en Teruel, no tienen capacidad de mandar la energía a Barcelona. No es posible. Entonces, hay muchos problemas con la red porque la red no está creciendo a la velocidad que debería crecer para poder transportar esa energía de los sitios de producción a donde se consume. Y es que nos han vuelto a engañar. Nos han Claro, vuelto a poner un grifo que cierran y abren uno o dos tíos en todo el país. Cuando en realidad lo que podríamos hacer es tener nuestra propia energía en casa que gestionaríamos nosotros de una manera más eficiente porque no hay que transportarla, no hay pérdidas y sobre todo no hay un tío que te cierra el grifo. Porque el grifo lo tienes tú. Tú decides más aire acondicionado, menos aire acondicionado, voy a consumir menos, caliento más el agua, la caliento menos y lo decides tú. Y solamente te conectas a la vez cuando te falte. Oye, que ha venido una dana y tienes 10 centímetros de nieve encima de los paneles. Pues no queda otra, hay que consumir de la red. claro, pero no es lo mismo. Y es más, es decir, si tú todas las casas de casa, en todos los tejados metiéramos paneles, y al final, esa es una energía que es nuestra, no la tienes que comprar, no la tienes que transportar, no la tienes que. Es que yo que en España quememos gas natural, quememos carbón, que todavía por ahí alguna me parece que queman carbón o gasoil o no sé qué hacen, para generar energía eléctrica, bueno, pues oye, ten las nucleares A ver, que ocupan poco, pero no, contaminan. se puede No entender sería. que tengamos gasificadoras para quemar gas. Se puede entender porque hay una cosa que se llama que es estabilización de la red, que esto Sí, se sí, hará. pero que no Entonces, sea lo mayor. ya, pero ¿a quién beneficia eso? Bueno, es que hay un melón que eso se daría para otro podcast, que es cómo narices se calcula el precio de la energía, que en fin, que hay horas que la energía es gratis al 99%, pero como hay una central de gas funcionando, pues se toma el valor de la central de gas
Y ahí ganan, pues, ganan los de siempre. Que no somos ni tú ni yo, ni seguramente nadie de lo que escucha este podcast. Por eso, cuanto más independiente sea, por ejemplo, yo con mi factura cero, pues a mí esto me importa un pimentaco. Sí, no te preocupa mucho. Como se quieren quemar todo el gas del planeta. Es que no, me da igual porque mi factura seguirá siendo cero y las tonterías que hagan, pues prácticamente no me afectan. Pero claro, yo ya he llegado a un nivel de cantidad de energía producida que a lo mejor la mayoría de la gente no puede. Pero sí que puedes aspirar de una forma razonable, por lo menos a ahorrarte el 50% de la factura, oye, que es un dinero. Pues va bien el 50%. Al final, oye, al final, es que vamos a un nivel de que cada vez está todo más caro. Los salarios no suben, porque no suben, o suben a una velocidad menor, y si sube todo, te vas a comprar, es una barbaridad, pues oye, intenta balancearlo. Y bueno, luego está el tema de las empresas, que no es el objeto de esto, pero oye, todas esas naves inmensas que hay, ahí sí que metes cubierta de paneles y eso no tienes que estropear ningún paisaje ni tienes que hacer nada. O sea, no, aparte, No, no ya, solamente- ya está estropeado, ya. Sí, a ver, la ecología yo la entiendo, que al final la gente tiene que vivir y trabajar. Entonces, Al final es un tema de organización por romper algo. También existen las comunidades solares, que puedes montarte como una especie de cooperativa, y los paneles no tienen por qué estar en tu casa. Pueden estar fuera del pueblo y que dé energía a todo el pueblo. Yo, por ejemplo, cuando paseo por aquí, por el pueblo donde estoy, pues me da una lástima terrible porque todas las farolas consumen energía, cuando podían tener un panelito cada una y ser totalmente autónomas y no necesitar ningún tipo de... O sea, que se podía ya iluminar toda una población con energía solar solamente con lo que se coge durante el día, bueno, hay, porque esas farolas existen. hay unas farolas con una plaquita Sí, sí. o paneles informativos y tal. Yo las he visto en mi ciudad, en Castellón, pero el problema es que a veces las ponen orientadas al norte o a la sombra. Se Bueno, ve. pero tienen tan poco consumo que realmente eso tiene una importancia relativa, porque son paneles que no necesitan, no dependen, ese tipo de paneles no dependen tanto de la orientación, Pero yo creo que captan de otra manera. en esos, al final, la ecología no tiene que ser una moda y no tiene que ser todo verde porque sí. Al final, si tienes un cable de luz y a lo mejor te sale más barato hacer una instalación grande en algún sitio que poner un panelito de 5 vatios encima de una farola y al final eso no hace nada. O, pero si no tienes la instalación de luz, hay farolas que llevan un panel y una batería que seguro que es más fácil que tirar el cableado por todo el pueblo. Hay que hacer números. Alguien que sepa, que normalmente, pues, no sé por qué, según qué puestos, no debía haber gente que sepa que no está, pues debe tomar esas decisiones y decir, oye, ¿esto cuánto vale? 3.000 euros. Y si lo ponemos solar, 2.000. O 3.000, pero ya sale gratis la luz. Oye, pues vamos a hacer números, sacar, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, no hace falta más. A la larga generalmente sale mejor, pero claro, son decisiones que se tienen que tomar, pero no es ninguna tontería. Oye, si no quieres poner el 100%, pon una sí, una no. Una sí, una no, una sí, una no. Ya estás ahorrando el 50%. Pero, Como por que- ejemplo, todas las carreteras que son inmensas, que están iluminadas, que tiran, oye, pues ahí no hace falta tirar una línea que valdrá una fortuna, mete panelitos y ilumina, ¿no? Claro, lo Se eliminamos pueden por hacer muchas tramos. cosas. Se pueden hacer Sí, muchas sí. cosas. Es cuestión de voluntad. Imagino que también es cuestión de tiempo. La tecnología, a ver, tampoco nos volvamos locos. Ahora ya funciona muy bien, pero hace 8 años funcionaba, pero... Y hace 15, los primeros paneles que yo me compré, todavía hay que verlos. Y eran paneles de 100 vatios. Decía, madre mía, un panel de 100 vatios. Nos echamos las manos a la cabeza. 100 vatios, 100 vatios. Y ahora los tienes de 700. Entonces llegaremos al panel de 1000 vatios. O sea que vas a poner un panel grande. Y suben la eficiencia y al final, claro, es como todo. Bueno, la eficiencia no la están subiendo tanto, pero lo que es el tamaño, eso sí. Mm. Y ya te hablaré, en otra ocasión te hablaré de la trampa de los paneles, de esos patios que te venden que no son tales. Y tú Pues, sí, un poco de marketing hay ahí también, el vatio pico, el vatio... Ahora, eso, si alguien quiere saberlo, que te llame y le das tú la turra, que sí, sí. ya alguna me toca calcular y al final es complicado. También depende, claro, no es lo mismo una instalación solar en Murcia, por decirte algo, que en Galicia. Pues no. No, pues hay gente por Santander que me ha escrito, oye, que esto va de lujo, que me he montado tal cosa y En va muy Alemania bien. pasa, lo que pasa es que cuando más sol, lo normal es que funcione mejor la instalación.
También es de Bueno, radiación es radiación al final. Sí, O sea, no, piensa que los paneles también cuando se calientan tienen pérdidas. claro. Entonces, en Pero verano, Galicia, el País Vasco tienen muchos días de lluvia y demás, más que en Murcia que no llueve nunca. Entonces, pues, a ver, yo los días de lluvia tengo 1500 vatios de paneles. Pero es que sí, puede bajar, si está muy, muy cerrado, puede bajar. O si las nubes llevan polvo, puede bajar mucho. Pero si es una lluvia fina y tal, que hay luz, puedes tener, si tienes suficiente cantidad de paneles, puedes tener 1500 vatios perfectamente. No, no. Claro, un vecino me llama una vez, me abre un chat y me dice, vecino, de que está lloviendo y tengo energía. Digo, claro, ¿qué esperabas? ya cuando inventen los que funcionan por la noche, ya será la hostia. Pues me pasó en una ocasión que tenía un inversor de los primeros que tuve y lo veo, una noche a la 1, a las 12 de la mañana, y lo veo 30 vatios. Digo, ¿qué está produciendo? Me voy para el patio y es que me había dejado la luz encendida del patio y esa luz estaba generando energía el puñetero. Y estaban los paneles en paralelo, eran unas características muy, muy singulares, pero que 30 vatios, ni una bombilla daba, pero ahí Yo estaba. creo que hubo una vez que detectaron una estafa de una cosa como estas, que ponían los paneles y luego les ponían un foco encima por la noche, porque es que no me acuerdo los detalles, pero es que pagaban tanto la luz solar, pagaban al triple de la luz normal y entonces Sí, sí. pues, hacían una pirula antes, eso era época de... Hacían una pirula y claro, se dieron cuenta porque no era muy normal esos consumos, esas producciones por la noche. Pero bueno, en fin. Bueno, se hicieron la cuenta y le salía más a cuenta lo que, porque imagino que estaba subvencionado, Sí, le salía más a cuenta exportar que lo que gastaban, entonces ya está. pero bueno. Oye, Francisco, pues muchas gracias por tu sapiencia, por compartir tus conocimientos con nosotros. Lo dicho, dejaremos enlaces por ahí para que la gente que tenga alguna duda te contacte contigo y a que te aburran a ti, que te consulten y A mí no me aburren, a mí que me den la lata, que a mí no me aburre nadie. que eres el experto ya de paneles solares, pues sé lo que sé y no tampoco tengo conocimientos extensos. Y bueno, me parece que te dedicas a un ramo que es, vamos, bestial, porque todo el mundo debía tener una instalación si tiene capacidad. Porque lo de tener la electricidad gratis, pues es muy, muy, muy sabroso. Y bueno, oye, pues ya sabéis, bestezuelas, a generar energía eléctrica como locos. Adiós. Saludos, bestezuelas. Chao, chao. Adiós.